De Llano Networks presenta. Bienvenidos al show de Mar, sumérgete en un mar de temas, entrevistas y buen humor. Bienvenidos al show de Mar, sumérgete en un mar de temas, entrevistas y buen humor. Te estoy haciendo heridas de verdad. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy en un mar de temas con ellas. Y hoy se encuentran aquí en la mesa conmigo Cas, Angie, Majo y una servidora, Mar Bárcena. Justamente vamos a hablar de nuestras heridas. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, hola a todas. Sí, Hola a la todas, ¿qué tal? Contentas de nuestra segunda temporada y pues vamos a echarle muchísimas ganas porque estoy muy emocionada. Fíjate que normalmente en todos los programas siempre se habla de temas en donde estamos echándole la culpa a alguien de nuestra victimez. Pero lo que vamos a destacar en este mar de temas justamente es nuestras sombras, lo que nosotros también traemos ahí dentro, con ese valor de iluminar esas sombras que no siempre queremos ver. Y para ello pues tenemos que reconocer e identificar todo lo que está ahí para darle lucecita e irnos transformando, ¿no creen, muchachas? Híjole, pues sí, bien importante, ¿no? Porque todos hablamos, yo creo que ya de lo bonito, pero no pasamos cómo llegamos a lo bonito, ¿no? Entonces, nos alcanzan a ver ahorita o nos vemos hasta nosotros mismos y decimos, así, qué padre, Claro. qué chido, todos Así estamos es. bien padres, pero no vimos como el transcurso que es Sí. hasta cierto punto pesado, doloroso. Eso es justo lo que yo quiero hablar. ¿Cómo te va forjando el carácter esas heridas para llegar hoy a ser lo fregonas que son? Porque siempre estamos poniendo la máscara de lo fregonas que somos, pero mucha gente dice, ay, es que no tuvieron una vida incómoda y por eso qué fácil la tienen para hacer todo un éxito. Pero no, hemos pasado por muchas vicisitudes, que es lo que queremos compartir, para ver cómo podemos elegir otros caminos, ¿no creen? Sí, definitivamente yo creo que hay mucho más atrás de lo que las apariencias muestran, ¿no? Entonces me parece que va a ser un tema muy interesante. Muy interesante. Y bueno, pues en esas famosas heridas de la infancia, que normalmente son 5 y luego se agrega otra que es el acoso, se puede decir que es la de el rechazo, el abandono, la injusticia, la traición, la humillación y ese acoso. Entonces vamos a ver, ¿qué traemos por ahí cargando en el costal? ¿Quién dice yo? Tú, Cas, tienes ganas de hablar hoy. Oye, échate la Y tuya. yo, Es que fácil no es. yo vi a Majo que tenía ganas, pero Sí, bueno. a ella te toca. Sí, pero bueno, empiezo entonces. Vale. Fíjate que justo este fin de semana hablaba con una amiga que fui a trabajar con una amiga y me decía, es que yo desde siempre, desde que fui su maestra en la universidad, te veo y eres así como mi guau de, ay, cómo sabe tanto y no sé qué. Y ahora que es mi amiga, ve que tengo ese lado B y ese lado oscuro, que digo, también soy humana y también se puede, ¿no? Creo que algo que siempre me ha marcado desde pequeña es como el rechazo. Entonces, toda la vida ha sido un constante tema de ser aceptada, ¿no? Entonces, ¿qué más puedo hacer para ser aceptada? ¿Qué más necesitas que haga para ser aceptada? Entonces, ese tema como que siento que lo tengo muy, muy, muy marcado, ¿Y ¿no? cuál fue tu primer ejemplo de la infancia que nos puedas decir por qué sientes que tu herida es la del rechazo? Fíjate que siempre yo tengo una hermana gemela, entonces eran las hermanas latosas, ¿no? Pero eran las que siempre hacían, deshacían, quitaban, ponían lo que no se debía de haber hacían, o sea, nunca éramos como en esa parte aceptadas como parte. Yo así me siento, porque ahora lo platico, me dicen, ay, no, claro que no, nosotros te queríamos un montón y te hacíamos, pero yo así me sentía como que éramos las no queridas porque no entrábamos dentro del cajón de esa Las parte normas de la conducta social. y de la familiar, porque todos tenemos como Claro. esa parte, ¿no? Familiar que Sí. te lleva. Entonces, yo siento que la primera era que siempre fuimos las niñas relajentas y nunca fuimos como aceptadas por quien éramos. Siempre teníamos que intentar cumplir un estereotipo familiar y social que tal vez mi hermana y yo no estábamos ¿Te duró dentro muchos de, años? ¿Les duró ¿no? muchos años esa travesura? Ay, fíjate que ¿Interna? hasta la fecha, ahora, y es una de las cosas que trasciendes, ¿no? Digo, esas niñas relajentas que no obedecían son las que ahorita resuelven,
genera nuevas ideas, Sí. nuevas expectativas, nuevas formas de ver la vida hasta dentro del plan familiar, ¿no? Entonces, sí duró muchos años, pero yo creo que hasta que yo me fui a estudiar a Ciudad de México, le dije a mamá, pues, o sea, no estoy esperando que aceptes lo que voy a hacer, te estoy diciendo que me voy a ir, ¿me vas a apoyar o no me vas a poder apoyar? Y me fui. Entonces, en esa parte creo que fue como muy marcado eso de no sentirme aceptada, pero que también fue un motor, ¿no? Para yo también ir buscando mi propia identidad dentro de la familia. Pues ahí ¿no? ya ella misma ya dio la respuesta de cómo se echó un brinquito de sentirse herida, rechazada, a hacer esa trascendencia, ¿verdad? Y si nos vamos Sí. a hablar de Polo a Polo, Sí, fíjate que yo también me identifico mucho, Majo, Ajá. con lo que dices. Yo creo que si tuviera que decir o identificar una de estas heridas, también sería esta del rechazo. Fíjate que a mí me tocó de chiquita, haz de cuenta que por el trabajo de mi papá, pues nos movíamos mucho, ¿no? O sea, vivíamos en diferentes lugares. Entonces me tocó llegar aquí a Celaya a los 7 años y me tocó llegar a una escuela nueva, a una primaria nueva, y resulta que llego en segundo año, o sea, no cuando inician primero que todos se conocen, sino que soy de las nuevas que entran en segundo. Y yo pues venía con la expectativa de que iba a tener muchos amiguitos y recuerdo que llego ese día y nadie, o sea, nadie me volteaba a ver. Yo, como en las caricaturas, ya saben, así sentadita y yo así de, hola, disculpa, así, ¿no? Y nadie, o sea, los niños así chiquitos, pero eran bien mala onda. sí. Entonces yo creo que esa fue, que yo tenga memoria registrada, esa fue la primera vez que me sentí como rechazada, como fuera de, y aunque suene bien insignificante, y esto es importante porque claro, ahora lo recuerdo y me da mucha risa, y es cómico, pero en su momento fue así como Ay, de, claro que duele. Dios, no, me costó mucho adaptarme y también pues yo era muy tímida, entonces como que dependía de que alguien se acercara a mí y yo, en vez de yo ir, ¿no? Claro. Actualmente soy todo lo contrario, o sea. Cuando yo era pequeña, recuerdo una vez fui a una tienda y estaba yo con la timidez de pedir lo que me habían mandado allá en Ajá. México, y llegaba gente y la atendían, y yo estaba ahí esperando a ver cuánto Atrás. me preguntaban a mí, y yo había llegado primero. Disculpe. Igual que tú. Y aparte, ¿sabes qué? Que yo creo que los niños son bien crueles, somos bien crueles. Y ahora yo me veo y digo, si yo me hubiera conocido a niña, qué cruel era yo, por ejemplo, con mi prima, que adoro y amo, en este momento es mi hermana, pero yo La era haces- cruel con ella. Era tu No, entonces, la pobre, ¿no? de mi hermana y mío, pobrecita, ¿no? O sea, pero no nos damos cuenta en ese Claro, momento hasta que ya eso somos se grandes que hace. decimos, oye, Es que eso no se hacía. Como no tienes la Exacto. conciencia, actuamos como en la jungla, ¿verdad? Ahí pues no llevas la conciencia de ver cómo vas a tratar a los demás. Es lo que Claro, traes por dentro. y claro, y estamos tan pequeños que no están como esas herramientas todavía de sociabilizar. Claro. Entonces, sí, la verdad eso. que sí, la pasé mal siendo la primera. Ya pasaron varios días y gracias a una amiguita, Emma, que llegó ya. Oye, ¿quieres ser mi amiga? Y yo, sí, claro. Y, ajá, justo. Y a partir de ahí como que, bueno, esta parte ya, Te ya rescató. me rescató, Ándale. pero sí te queda. Sí. Sí te queda. Y sumado a otras cosas que, bueno, a lo mejor más adelante platicamos. Sí, porque tenemos pero un chorro sí te por contar. te queda esa, ¿no? Esa sensación Sí. de... Tú, mi Angie. Ay, bueno, A pues ver tus heridas. yo quiero decir primero que todo este tema de las heridas inician siendo experiencias emocionales, ¿no? Entonces, y que precisamente ocurren en los primeros años, pero que en el trayecto va uno haciéndose de herramientas para poder saltar esa parte, ¿no? Yo hablaría en mi caso muy personal de la parte de la injusticia. Yo comencé a estudiar ballet muy pequeña, entonces crecí en un mundo muy competitivo, muy competitivo, donde si bajas una rayita a tu rendimiento, a tu actitud, hacia todo eso, te hacías merecedora de una descalificación. Entonces, a mí me cuesta todavía, por eso decía que son heridas emocionales,
que te Claro. ocurren en los primeros años y que en el camino vas tratando de resolverlo, ¿no? Sí. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, si alguien me pide el 50, yo tiendo a dar el 80, pero a veces el costo que se paga es muy alto en función de muchas cosas, ¿no? Entonces, así era este mundo tan competitivo, donde luego no tienes amigos, no tienes amigas, porque siempre vas ahí adelante y tampoco se vale, ¿no? Porque no disfrutas de lo que hay a tu alrededor. Pero tu herida de la injusticia que dices es porque les daban oportunidades a alguien más que a ti o porque No, es porque todo el grupo éramos tasados con las mismas circunstancias, pero de repente resulta que hay una preferencia por alguna otra y entonces tu trabajo y tu esfuerzo ya no tuvo el mismo Claro, valor que eso. tiene cuando hay preferencias, Ajá, ¿no? así a eso me Entonces, refiero. sí. Ujú. Y bueno, esto es hoy yo como maestra, desde mi corazón, tengo mucho cuidado con mis niñas. Yo comencé muy pequeñita a dar clases, tengo 63 años y tengo más de 40 años dando clases. Han pasado muchas generaciones por mis manos y siempre tengo mucho cuidado con eso porque no quiero Marcarlas igual que que se tú fuiste repita marcada. lo mismo Claro. que Pero, yo pero pasé, fíjate ¿no? que ahí yo creo algo importante que luego no tomamos en cuenta. Digo, si les digo el autor, voy a valer porque no voy a saber cómo se llama, pero hay una frase que siempre se me queda muy grabada que dicen, el trauma es inherente a la vida. O sea, Sí. necesitamos hasta cierto grado de trauma para el crecimiento, ¿no? O Claro, sea, claro. esa parte que te confronte, que te diga, no, no es así, que tú digas, no, sí, ¿por qué? Claro. Porque eso te va generando esa identidad, ¿no? Entonces, yo creo que qué padre que tú busques en tus alumnas esa parte bueno, evitarlo, pero pues también va Sí. hasta cierto punto, hasta por ellas mismas, a lo mejor lo van a tener como un trauma y no va a Fíjate ser que algo provocado, ¿no? Siempre y cuando no tenga que ver con tu conformación física, con tu autoestima. Claro, que con no se esas meta con quién cosas, ¿no? eres, con tu Entonces, físico. sí, o sea, eso es otra circunstancia, porque yo recuerdo haber vivido, por ejemplo, en el ballet, muchas de mis amiguitas que fueron rechazadas porque están gordas, ¿no? Entonces, hasta aquí llegaste, ya no vas más adelante porque estás gorda. Entonces, no importaba que fueran buenas para hacer lo que todas estábamos haciendo y que la descalificación viniera por una situación de esas, ¿no? Fíjate que ahorita me recordaste, no sé si es un caso de la vida real, es una anécdota de alguien que platicó que justamente eso le pasó estudiando ballet. Sí, Desde muy seguramente. pequeñita le dijeron que no Seguramente. servía porque, bueno, ni siquiera la voltearon a ver bien en su casting y le dicen que no sirve. Eso la marcó como a mí me marcó cuando les platiqué en el primer episodio de ellas, Las piernas. cuando jugando al voleibol Claro, me dijeron que claro. yo 7 por mi puro físico Sí. y me aislé. Entonces esa persona también se aisló, pasaron los años, se vuelve a encontrar al mismo maestro en otra audición, se acerca y le dijo, yo no pude ser bailarina porque usted me dijo que no tenía los requerimientos adecuados, y voltea y le dice, yo no me acuerdo de ti ni lo que hiciste, eso les digo casi a todas. Entonces, fíjate cómo qué uno va terrible. forjando el carácter para decir, ¿cómo fregados? No, te voy a demostrar que sí puedo, le voy a echar más ganas, más disciplina, más esto, pero si me encanta, lo voy a hacer. Yo de niña no supe, pero ahora lo sé. A veces tú dices, pues ya es demasiado tarde, pero nunca es tarde. Ay, no. Pero ¿sabes jamás. qué? También, esto tienes mucha razón, Mar, pero también hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y en lo que hacemos justo cuando estamos dirigiendo algún grupo No, o algo. Porque completamente de acuerdo. a una amiga le pasó, yo en prepa estuve en un equipo de porristas, muy padre, ya les contaré más adelante, pero justo a una amiga le pasó que el entrenador hizo un comentario bastante negativo respecto a su Físico. físico Su cuerpo. y eso a ella le generó
un problema muy grande, Sí, es muy que no grande sabes de quién lo muchos puede años. soportar y quién no. Entonces, justo cuando somos Sí. responsables de algún equipo, de alguna clase, de algo, hay que tener mucho cuidado en lo que Mucho. decimos. Por supuesto, también uno debe tener las herramientas, la fuerza y lo que platicábamos en el programa anterior, como para poder Sí. resolver e ir surfeando estas cuestiones, pero también a veces es inevitable Es que te llegue. inevitable, fíjate que yo Sí. conozco a una persona que su nena desde muy chiquitita tuvo una primer tristeza y le dijo, ¿cómo quisiera yo sobreprotegerla para que nunca sufriera? Pero es parte de Es la vida parte y de la tiene que vida. aprender a transitar todas esas emociones que nos van a ir haciendo daño, porque yo la sobreprotejo ahora y cómo va a luchar ella más adelante por sí sola. Sí, no, y justo Tenemos que aprender. como dice Angie, ¿no? O sea, ser muy cuidadosos con nuestras palabras porque Sí. nosotros somos responsables de lo que sale de aquí para allá, Ujú. pero tal vez la otra persona lo reciba, aunque no sea nuestra intención, de otra manera. Entonces Sí. creo que las dos partes siempre son responsables, ¿no? Ujú. Y en esta parte del trauma, Ujú. creo que siempre va a ser importante, aunque no sea cierto, de qué manera me afecta y yo trabajar Sí. sobre ello, ¿no? Porque pues no voy a poder nunca modificar lo que la demás gente piense, diga, actúe sobre mí, ¿no? No se Sino puede, pero de mí mismo. ahorita ya tenemos esa conciencia, pero de niñas no sabemos. Y A mí menos en también me nuestros marcó, tiempos, ¿no? sí, O sea, claro. ahorita ya es bien consciente, es pero eso, sí. precisamente, es que hoy o en este momento lo estamos platicando como mujeres adultas, Ujú. pero en un flashback no tuvimos o no teníamos No. las herramientas ni la conciencia de lo que nos estaba pasando. Ni nuestros mismos ¿no? papás Ni sabrían siquiera, decirte cómo. Ni siquiera te quejabas, ¿no? Así como... Y ni los maestros ¿no? sabían Así es, la así gran es. repercusión de sus Sí. palabras, ¿no? Ahora, Sobre ahora, nosotros. totalmente. Y bueno, Sí. y decir también que las heridas de la infancia no son provocadas únicamente por los papás y tampoco son cuestiones intencionales, Ah, no, porque sí, también ellos nos criaron con las herramientas Que ellos tenían a su ellos vez, tenían. claro. Entonces, ha venido siendo una repetición de patrones, claro. etcétera. Pero las heridas de la infancia se dan en la escuela, en la calle, Sí, en sí, la sí. casa, en Ujú. todo el Y contexto. aparte vamos ¿no? juntando, ¿no? Así, Así y vamos es. haciendo nuestro montón de Sí, piedras es- a ver es qué correcto. En tu quedó casa por puede ahí. ser todo perfecto y en la calle es donde vienen ahí los trastazos, ¿no? Sí, Entonces, en la sí, escuela. sí. Lo mío es más que nada en la De la escuela. escuela. Sí, Y fíjense sí. que justo por eso la psicología moderna ahora suma una herida más que es la sobreprotección, Ujú. porque es como dejar sin herramientas a los niños, ¿verdad? Por resolverles Sí. toda la vida. Por eso los niños de fuerte. cristal, Ah, sí, que se llaman sí. ahora, ¿no? Los niños Sí. de cristal que hoy en día Claro, se... pero justo por ahorrarle las heridas de la Ajá, infancia, sí. le creas una nueva. Wow. Es Sí, correcto. por eso la frase del trauma es inherente a la vida Sí, me encanta, sí, porque va a haber trauma en donde sea. claro, ¿no? O sea, sí. lo vamos a agarrar donde sea porque necesitamos nuestra naturaleza humana, Ujú. es necesitar para poder sobresalir, ¿no? Sí. En esa situación, entonces. Pues yo sí, también está coincido con Cass y con Majo con la herida. La El herida de rechazo rechazo, que me tocó a mí sí. también. Pero ustedes se fueron nada más desde la época escolar y yo me voy más para atrás. A ver. Pues resulta que yo, por ejemplo, le llevo 4 años a mi hermana. Entonces, cuando nace mi hermana, ahí es donde yo siento el primer rechazo. Ahorita estoy haciendo ese análisis. De pequeña, obvio, no lo sabes. Pero, por ejemplo, yo deseaba una hermana. Yo se las pedí a mis papás. Llega mi hermana, pero a los 4 años tú no tienes la conciencia de muchas cosas. Y en el momento en que un bebé necesita toda la atención, todos los cuidados, además es más simpática, más pequeñita, la nueva, y todos los mimitos para ella, y a ti ya no te hacen lo mismo. Yo sí ahí sentí ya no eres tú ni la única, ni la suficiente, ni la necesaria, ni nada, porque llegó un bebé. Y sí, en ese momento yo tuve mucho sufrimiento y muchos celos por mi hermana. Hoy nos llevamos a todo dar, padrísimo, pues ya estamos viejas, ¿verdad? ¿Te duró mucho más? Sí, sí me duró mucho. Y luego mi papi, que no sabía tampoco, como lo estabas mencionando, decía, tú eres la mayor,
tú eres la adulta que debe de comprender. ¿Qué peso te ponen, no? Ajá, Cuando te ponen sí, eso. que, Sí. que tú debes de comprender que ella es un bebé a los 4 años. No, ¿Qué conciencia voy a cero, tener? Tú eres la no, adulta no. de 4 No, sea, por eso yo también, como piensan ustedes, es cuando veo una mamá que tiene 2 chiquitos, a los 2 por igual, por favor. Es más, te vas con el grande en Sí, porque el bebé no sabe. Al bebé no sabe. Ya sola, si te llama mucho la atención la criaturita, dale mil besos, pero delante del hermanito mayor, dale más atención y besitos y mimos y cuidado y háblale y dile, mira, es que él no sabe ponerse el pañal solo, ayúdame, vamos a darle un besito tú por un lado, yo por el otro. Ya tienes esa conciencia. Eso que acabas de decir, prácticamente yo considero que es como la salida. Y la salida airosa de todo el tema, ¿no? La comunicación, el integrar a los hermanos mayores en todo el proceso de crecimiento de los hermanos menores, digo, por lo menos en ese ámbito en la casa, ¿no? Hablando de la herida del abandono, del rechazo, que también se marca mucho. Pero si pudiéramos como padres platicar e integrarlos a Claro. todos, hacerlos Pues es que partícipes, hace sería falta menos. mucha educación en ese sentido. Los papás hoy en día están trabajando o no conocen, y aunque te dieran un manual para ser papá, cada hijo es diferente, pero bueno, falta mucha conciencia todavía. Mucha conciencia. ¿Y qué onda justo con el peso que nos ponen a los Sí. hermanos mayores a tampoco? veces? Yo también soy Sí, hermana ¿no? mayor. ¿Y no sentiste y eso? No sentí eso, o a lo mejor no lo recuerdo, Mar. Ahorita que lo mencionaste me ¿Cuántos puse a años llevas a tu reflexionar. hermana que Nos sí? llevamos 3 años, Ajá. es un hermano. Es que eras más pequeña, A yo lo 4 mejor, era mucho más que mira grande. que sí crecimos y sí nos peleábamos bastante. Obviamente ahorita ya nos llevamos bien, pero de niños siempre había como ese Sí. pleito, pero sí esto de el peso que se nos pone a veces como Sí. hermanos mayores, y uno al final sigue siendo un niño, Sí. solo porque naciste primero. Sí. Fíjate que ahorita que le estás diciendo, yo digo, bueno, yo también sentí eso con mi hermana y es mi gemela. Fíjate. O sea, Pues, entonces, pero yo también lo sentía y Sí. decía, Ajá. no, esta es la favorita porque sí le va bien en la escuela y sí se Ajá. porta bien, ¿no? Ajá, O sea, claro. y yo lloraba porque no me salía una pinche muñeca de plastilina, Ajá. lloraba, decía, Sí. no me sale la muñeca, y mi mamá para atrás, te voy a poner una chinga. Entonces, yo decía, mi hermana seguro es la favorita, pero eso estaba en mi cabeza. Claro. O sea, entonces, justamente, yo creo que la diferencia de edad, pero hasta ahorita que ustedes están diciendo, como que yo me hice consciente de lo de mi hermana, Ajá. y también me pasó, ¿no? Ella también Pero- habrá sentido. Ay, A lo mejor seguro ella que sí. sentía lo mismo, y Seguro. tú pensando que eras la Claro, única. porque ahora lo platicamos y dice, no, sí, a ti te hacían más caso por esto. No, claro. Entonces, todos generamos nuestras heridas desde nuestra percepción y concepción del mundo, ¿no? O Qué sea, importante sí. eso. Y bueno, si ya me echo un totalmente. brinco a la escuela, pues igual que ustedes, ¿no? Por ejemplo, ves a una niña que dice, ay, me gustaría que ella fuera mi amiguita. Y le llevas de repente que la paletita, que un Sí, no me hace recadito, caso. las notitas y todo eso, y ni te pelan y todo eso. Y me quedaba yo como tú. Entonces, vas tú guardando en tus patrones, se van formando esas creencias, y qué va pasando, que tu cerebro luego te va a repetir patrones para reafirmar tu creencia, entonces se siguen repitiendo una vez y otra vez y otra vez. Ay, ¿Qué no otra sé. herida te puede hacer a ti sentir? Fíjate que rechazar? no tanto, bueno, sí, o más bien esa parte del rechazo generó como otra parte de otra emoción que era insuficiencia. Entonces, nunca es suficiente. Nunca es suficiente. No es suficiente el trabajo, o sea, por lo tanto estás condicionado a que el descanso es algo mal visto. Entonces, me volví loca por el trabajo, ¿no? Entonces, en esa parte de yo querer cumplir las expectativas para sentirme aceptada, dije, una persona productiva es una persona que es aceptada, ¿no? Que es bien vista. Entonces, me castigaba por descansar. Si iba a dormir, no sé, unos minutos en la tarde, o si tenía 1 hora y me quería acostar, a los 5 minutos me despertaba la taquicardia, así, no estás haciendo nada, no estás siendo Claro. productivo, no estás... Entonces, creo que de adulto eso sí impactó. Creo que es lo que más fuerte ha impactado de adulto. El que uno no aprende a saber Ajá. que el descanso es necesario y que te mereces descansar porque sí. O sea, nada más porque sí. No, porque, ¿no? porque Porque es así. si no descansas te mueres. No, y aparte,
Y es más, aunque no lo requieras, si un día tienes ganas y me Claro. quiero quedar echada a En 4 patas en pijama mi todo cama. el día, Ay, claro. sí, y sin salir, sin Sí, ver a sin nadie. salir. O sea, qué felicidad. Pero siempre está la vocecita de que me van a criticar porque me van a ver que estoy echando la flojera, ¿no? O luego viene ese síntoma que es la ansiedad, que es por no escuchar a esa voz que te está diciendo y no escucharla y no asociarla. Entonces viene la ansiedad y no sabes, ay, ¿por qué cuando descanso me da ansiedad? Y empiezo con, desde que no puedo Porque respirar. no te sientes productiva. Entonces, tú te Exacto. sentías Exacto. rechazada en casa si no te veían haciendo algo. Bueno, en mi casa siempre estábamos haciendo algo, siempre, ¿no? Pero más bien creo que ese rechazo generó un tema de no sentirme suficiente. Entonces, al no sentirme suficiente, no es suficiente con lo que estás trabajando. Puedes trabajar más. Tienes una hora más de trabajo, ¿no? O sea, mi cerebro así lo asoció, ¿no? Como Sería de- como que no te sentías merecedora. Ay, de claro, eso, sí. ¿no? O Del sea, descanso, no. Claro. Ni merecedora de muchas Así, otras más exacto. cosas que tal vez al rato Porque platiquemos, ¿verdad? Pero- porque esa insuficiencia precisamente lo que genera es eso, hablando de las expectativas de los demás, ¿no? Sí, y era, no puedes descansar, no es suficiente con lo que das, ¿qué más puedes dar? Y así me viví la vida. Exigiendo ¿Qué más te todo puedo el dar? tiempo. ¿Qué más te puedo dar a ti? Y no Sí. dices de mí. Sí. No, hasta que llega un momento que dices, "Ay, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? Bueno, Sí, ahorita les voy a total. hablar acerca Sí. de las máscaras que se van agarrando con las heridas que acabamos de mencionar al principio, porque esto también podría sentirse como cuando quieres dar todo por los demás para ser aceptado, es cuando tienes también la herida del abandono. Pero a ver, vamos a hablar más de tus ejemplos de la herida de... Del rechazo, ¿qué O más de lo lo que te- reforzó? Sí, exactamente. ¿Qué más reforzó el rechazo? Sí. A ver, ya sé. Mira, ay no, también fue en la escuela. Es que te digo, lo mío fue en la escuela. Estábamos, no recuerdo exactamente qué año, pero para el 14 de febrero se usaba que los mayores, los de años más arriba, pasaban a todos los salones a vender rosas y chocolates para que tú le pudieras enviar a alguien a otros salones, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de todavía de primaria, ya más arriba, pero todavía de primaria. Y había unas niñas, ya saben, las populares, no sé si a ustedes del les salón. tocó, las populares del salón No que con ese eran... nombre, pero siempre han existido. Ajá, exactamente, que eran así ya las bonitas, las Sí, que mandan ahí. Bueno, llegaba el 14 de febrero y recibían rosas y rosas, porque era que estábamos en clase y llegaban los de sexto, Miss, ¿podemos repartir? Sí, para fulana, entonces recibían y recibían y recibían. Y yo me quedaba así como de, no, pues no, es que a mí nadie me quiere, es que a mí nadie me manda nada, es que a lo mejor yo estoy fea. Ajá, claro. Y pues arrastrando otras cosas, yo decía, no. Y estas niñas así, ¿no? Con su bonche de rosas. Y eso se te queda, ¿no? Bueno, a mí se Sí, me quedaba, claro. ¿no? Pero luego me entero, ya más de grande, que lo que hacían estas niñas era que ellas mismas se las mandaban o sus primitas de más otros años, populares. claro, porque tenían que reforzar su popularidad. ¿Sabes qué? Entonces, Yo supe de Yuri, sí. cuando empezaba, la tratábamos mucho a Yuri al principio en los 80s, ella y toda su familia mandaban 1000 cartas a la televisora o a las radiodifusoras para que pidieran sus canciones, o sea, así hay que hacer nosotros. Pues yo creo, ¿verdad? Oye, Yo creo sí que les se vamos a vale poner. hacerse autopublicidad. Sí, Sí. justo. Entonces, pues era eso, ¿no? O sea, al final ya uno se ríe y dice, ja, ¿eso qué? Oye, Que pero ¿no te seguramente- pasa que esto? seguramente ellas al hacer eso igual se han de enfrentar a una herida Ajá. que traían Exactamente, por ¿por qué la hacer ese necesidad, esfuerzo, verdad? ¿no? ¿Por qué la necesidad de Claro. hacerlo? Porque además se gastaban bastante Ahora, dinero. Y yo ahora creo que son cuando- los likes, pero pues sí. Ah, Sí, de las fotos, claro. ¿no? Pero antes no había eso. No, era todo así. Sí. Pero la necesidad humana siempre es la misma, ¿no? Exacto. Lo que dice Mari es cierto, o sea, con otro nombre, pero siempre ha Sí, existido, ¿no? sí, Oye, sí. y ahora ¿Cuál es no, la tuya? ay, perdón, no te pasa que ahora ves a las que eran populares en tu salón y dices, somos tan iguales, o sea, ¿en qué Sí. momento me hice yo esa Sí. distinción con Sí, ellos? O sea, total. O y te bueno, llevas a sí. toda, O ¿no? bueno, O sea, ya desde la madurez. Ahora la Sí. popular eres tú. Exacto, o se invirtieron los O se invirtieron ¿no? los papeles y claro, obvio, todavía las tengo en redes sociales. Ay, se nos va acabando el Pero- tiempo. Así es que ¡Qué rápido! Yo, Qué rápido. bueno, a mí me hace un poco de ruido esta parte de la traición. De la traición. Creo que es algo con lo que también
va creciendo uno, ¿no? En este sentido, y con cosas tan simples, ¿no? Así, por ejemplo, que te prometen ir a tu festival de ballet, de canto, de fin de cursos, y no llegan. Ay, qué feo ¿No? cuando Y no eso llegan. hacen. Y es Sí. que, pero Estás- tú mencionabas algo muy importante hace un momento, o sea, ¿dónde están los papás? Y me refiero a los de este momento, pues trabajando la mamá Claro. y el papá. Entonces, la única recomendación que yo haría desde la niña que yo fui sería, no le prometas a tu hijo nunca, mejor dile que no vas a ir. Sí, Porque esta parte de Es una la traición, decepción muy estás fuerte. esperando, ¿no? Y no es lo mismo esperar a los años que tienes ahorita a los años que tenías. Claro. Y también te da la ¿no? seguridad, ¿no? De decir, mi papá dijo que iba a venir, sé que va a venir. Claro, Sí. no, y Entonces rompes además esa seguridad. lo Te estás traicionado. esperando, Claro. ¿no? Lo estás esperando. O igual los maestros, ¿no? Oye, si el primero que llegue se va a llevar un premio, te esfuerzas tanto y resulta que no hay premios, ¿no? Entonces, pueden ser cosas pequeñas, pero eso es una traición, porque Sí. entonces tu vida cambia y la expectativa y el panorama que tú tienes es totalmente diferente. y es que fíjate que todas las heridas están entrelazadas, Ah, una sí. te va llevando a la otra. Por ejemplo, dentro de mis ejemplos también de rechazo están que, como yo les comentaba la vez pasada, era tan flaquita que una vez hicieron como un casting para ver cuáles alumnas eran las que iban a participar en una tabla gimnástica con cuerdas para saltar la riata. Y entonces, pues yo quería estar, porque desde que soy un bebé, todavía no decían ni cuña cuña, yo me encantaba bailar. Me ponían música y yo estaba bailando aún dormida en un portabebé arriba de una mesa. Me acuerdo que me dice mi mamá, estaba de moda la canción de Cuando calienta el sol. Y tú movías las patitas. Y me fui arrima y arrima y arrima, me caigo boca abajo con el neceser encima y nomás me buscaban rápidamente la canción de moda en otra estación. Otra vez Cuando calienta el sol y yo ya volví a estar feliz. Entonces siempre me gustó bailar y la música. Y ahora tan fácil en Spotify, ¿no? La cambias y ya, así. la programas. No, que creen que ahora ya ni escucho. O sea, no, sí he cambiado muchas cosas. Pero bueno, en fin, yo quería estar en esa tabla que salió fenomenal. Obviamente no fui aceptada. Y entonces tú estás desde el segundo piso, estás en el balcón viendo la tabla. Y resulta que yo con mis lagrimotas, porque yo quería estar ahí y yo no estuve. Entonces te sientes rechazada. Y rápidamente, otro ejemplo, ya me voy a la preparatoria. Cuando yo ya tenía mi coche, yo siempre llevaba a todo el montón que cupiera dentro de mi coche. Hasta, ya ves que se aceptan 5 plazas, pero yo llevaba a veces hasta 10. A todas las iba a Autosardina. llevar a la casa. Sí. Pregúntame ahorita en dónde están esas muchachas a las que les hice el favor toda la prepa y casi toda la universidad, que yo era la chofera, no me ponían para la gasolina. ¿Dónde están? Así como dice la canción de Sentidos Opuestos, ¿no? ¿Dónde están? Sepa. Eso es traición. Sepa. También traición, Eso es te traición. sientes traicionada. Y yo creo que todas las heridas, así como dice Mar, sí, se van a Se entrelazan. pero aparte todos tenemos todas las heridas, solo Sí. que una predomina más. Es ¿no? correcto. O sea, Sí, pero todos sí, tenemos sí, algo sí, que sí. nos saca a las otras. En nuestro mismo proceso, en nuestras diferentes etapas, Ajá. y van saliendo cosas diferentes y te vas enganchando Sí. con otras Déjenme que les cosas. platique, llegando yo aquí a Celaya, fue como en el 2008, 2009, fuimos a una reunión de una bohemiada y yo no conocía a nadie, pero yo soy muy extrovertida y te puedo platicar con la persona de intendencia o con el presidente. Yo platico y pregunto y me da igual. Entonces yo llegué y yo estaba platicando con todo el mundo, contaba hasta chistes y todo, ¿no? La chica que estaba sentada a mi lado me dijo, después de un rato, dice, tú de entrada caes mal. Y ya estábamos adultos. ¡Qué fuerte! Bueno, así me dijo. Y tú, Ok, gracias por el feedback. Nos volvemos a sentar juntos. Dice, nomás te vimos llegar y tú caes mal. Ay. Bueno, me gustó su honestidad, porque ahora sé que caigo mal de entrada. Pero tal Y ya se le quedó, caigo mal. Exacto, y lo estás diciendo justo ahorita. Sí. Pero tal vez no, Mar. Tal Pero vez ¿sabes era su qué? percepción. Sí, ¿Sabes cuál es cuestión de la todos. máscara de la herida no. del rechazo? La envidia. No, la máscara que uno se pone. De seguridad, No, de... no. La cosa de la herida del rechazo que uno trae
¿qué te hace? Yo tengo un apego evitativo. Ese es el resultado o consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que para que no me rechacen, antes yo ya evito la... ¿Te pasa sí, actualmente? ¿Lo sí, identificas? Sí, A ver un completamente. ejemplo. Pues que no tengo muchas amistades, no las ¿Será busco. por eso? Sí, Ok. no yo ahorita siento que yo no las necesito porque ya estoy acostumbrada a la traición. Entonces ya para evitar eso, mejor yo solita me caigo bien, me caigo a toda madre, hago no nada más el hacer todos los temas que me gusta y que me llevan el día 1000 horas de estudiar, de aprender. Estoy en un círculo de lectoras y ya he leído 3 libros en un mes y voy por los que siguen, sino que también hacer introspección, no hacer nada, simplemente mando a mi observador a que esté observando las emociones que estoy sintiendo. Ese es un ejercicio que me gusta ¿Cómo mucho le hacer. haces? Porque yo lo he intentado y imposible. La mente se me va, me le sigo el hilo. Entonces, justamente de esas técnicas que decías, Ajá, es sí. observa, déjalo ir. Mindfulness. No puedo dejarlo ir. Ya. No puedo. O sea, Te vas atrás de sí, ellas. me voy a ir, corro. Estás revolucionada tú, Sí, Majo, entonces, ¿no? Entonces es como... Así es. Y es parte de mi personalidad, pero- ¿no? Entonces, sí. pero también debo es- aprender otras. Pero también es parte de la etapa en la que estás, ¿no? Entonces ahorita tal vez está como tu vida muy vertiginosa, con muchísimas cosas y todo eso, y no te das como ese espacio personal que además no tiene que ver con que estés meditando o nada. Oye, de fíjate eso. que Como en tiempos dijo Cristian nuestros- Castro. Cristian Castro puso de moda eso. Si no hacer No nada, hacer no hacer nada. Ay, me Fíjate que encanta. tiempos de introspección tengo muchos en mi día, muchos. Pero así, por ejemplo, esta técnica en particular Ajá. me cuesta mucho trabajo, porque ¿La de tengo otras observador? técnicas, La la de de observar. solo observar, Lo que ver, estás sintiendo. sin juzgar Ajá. y dejar ir. No, pero entonces, ¿qué es sí, lo que hacemos? Escuchamos y sí y sí juzgamos. juzgamos, sí, yo estoy así de, Sí. tan, Sabe güey, más rico. no, o sea, y le vuelvo a... El dejar ir, qué difícil, Sí, no. ¿no? Y Sí. justo soy muy observadora en cómo me siento, en cómo me siento y qué me está generando esa emoción y si algo puedo yo cambiar dentro de ese sentimiento. Se Entonces, supone que es no mi debes manera, ¿no? hacer ¿Verdad? análisis, pero pues yo digo que sí ayuda, ¿no? Sí, Pero entonces, yo si creo lo que haces- sí lo hago, pero eso de ver la Nada más. situación y dejarle ir, Ah, porque aparte me descubro que me encanta imaginar. Entonces, sí. ya estoy, Hacer y si historias, quieres y no sé qué, ¿no? sí, entonces me voy con una. O sea, es que voy a una. el campo cuántico está Claro. lleno de infinitas posibilidades, entonces te vas con una nube y con la otra nube y con la otra. Y ya después ni me acuerdo de qué estaba hablando. ¿Y cuál era la primera? O sea, ¿por qué llegué aquí? Sí. Claro. Sí, Bueno, pero yo creo totalmente. que lo interesante de todas las heridas es que qué bueno que llegue un momento en la vida donde te haces consciente y entonces le restas como la importancia para que lo sigas repitiendo y le puedes poner ahí un stop, ¿no? Un alto en Porque ese, ya en eres ese sentido. consciente. Y Sí. entonces entiendes, como lo que decías, yo pensé que mi hermana era la consentida y no era así. Ujú. Entonces, cuando ese momento llega, entonces tú ves tu propia vida de una manera diferente. Fíjate que hace poquito me pasó, así que estaba yo en una situación con mi pareja así como muy complicada. Entonces, para esto yo ya veía venir aquí como todo el tema, entonces dije, tengo que empezar mi terapia otra vez. Yo en el transcurso de la vida he tomado terapia así como por momentos y dije, tengo que empezar. O sea, ahorita tengo que empezar. Yo ya venía trabajando esta parte, pero me di cuenta y digo, qué feo que yo le di tanta responsabilidad a él de De mis hacerte sentir emociones. feliz, claro. De mis emociones. Ajá. Entonces es justamente eso. Cuando das, claro que empiezas a necesitar recibir. Entonces, ¿qué me hice? Me puse un stop y dije, hasta aquí ya no voy a dar más, porque después siento que él está en deuda conmigo y que él necesita darme, y no es así. Y es que no entonces, sí, es es justo esa parte, ¿no? El Y es que toma y el dar y el inconscientemente recibir. también le estás poniendo a él mucho peso. Exacto, Sí. yo dije, Sí. pobre, Eres muy dije, qué mala pobre. onda, qué mala onda mía, Claro. o sea, yo, ¿por qué le estoy haciendo esto a él? Claro. O sea, yo viviendo lo mío acá, pero sí dije, en esa parte en particular, dije, no puedo que- dar una responsabilidad. Tenemos que ponernos nuestra capita protectora, nuestro círculo Así me protector. protejo, ya. Sí, y que no nos llegue, lo que llega Justo como la vibra que se hierba regrese, ¿no? santa que traigo acá. No venía No venía preparada. lista, pero aquí la tengo siempre. Ahorita que me estabas comentando de que si hasta la fecha todavía sentí esto con las amigas, acabo de escucharme en una entrevista con Jaime Camil que decía,
todas las amistades tienen fecha de caducidad. Ahora, yo Sí. conozco personas y amigas que tienen una hermandad padrísima con sus amigas. No es mi caso, pero sí existe. O sea, no voy a decir que no. Pero sí, normalmente se generaliza de que si en este momento, ahorita estamos en este proyecto todas, pues vamos a caminar, pero luego cada quien va a seguir su camino, Claro. ¿no? Y yo creo que las amigas en esa parte, bueno, yo tengo las mismas de la secundaria y prepa, yo creo que ustedes también, ¿no? sí, yo también. Pero no te puedes Yo no. ver en años. O sea, yo Pero ahí no las veo en 3 están, años, pero sé que las veo y es como seguirle el chisme, como si no nos hubieran cuando dejado de las ver, ves ¿no? es como si no te hubieras Exacto. dejado de ver, sí, Sí, totalmente. Lo que pasa es sí. que hay amistades para qué. ¿no? Exacto, sí, tienes Entonces, para razón. el deporte, para hay la música, para gente, eso. o sea, También. tú volteas a ver tu vida y tu círculo de amistades y ves que tienes unas amistades aquí, otras allá, otras allá, otras allá. Y no quiere decir que sean menos importantes, Claro. sino que también la relación del momento donde tú las encuentras también es importante. Yo Sí. tengo mis amigas y mis amigos de la secundaria y nos seguimos reuniendo. Entonces, Yo como salí de mi no terruño, es, pues las dejé de ver y ya se disiparon. sí, pero lo que quiero decir es que no es lo mismo que era 50 años atrás. Ay, no, porque ¿no? no somos los mismos de hace 5 años, ¿no? O sea, todos vamos cambiando. Vamos Sí. cambiando. Y luego a la que le caías gorda, a la que te caía gorda, a la que no soportabas, la que no te Eso ya soportaba. Sí. O sea, Ya es tu mejor y amiga, hasta ¿no? esas cosas van Se cambiando, modifican, sí, ¿no? muchísimo, claro. Porque Sí. a muchas nos ha tocado la parte, por ejemplo, de maternar, ¿no? Mm. Y de coincidir como en uno, y como Claro. que ya no ves las cosas como las veías atrás, ¿no? Entonces sí va siendo como ese proceso. Pero yo creo que a ti te tocó como complejo, porque, o sea, de todo lo que viviste como adolescencia, donde generas esos amigos. Donde estás más vulnerable también. Pero aparte te cambiaste de ciudad. También. De donde Sí. estuviste con esas Sí. amistades. Entonces, Sí, me creo alejé. que sí, digo, a lo mejor puedes generar otras, pero sí creo que Claro. esas en particular, pues Pero tal mira, vez ya no se siguieron. viviendo el presente, por ejemplo, ahorita en este grupo yo me siento cómoda, muy padre, muy feliz y estoy aprendiendo muchísimo de todas. Así es que mientras en el presente hay que ubicarse también en el presente. En mi caso es lo que yo hago Y lo disfrutas. Y no sufro, ¿no? Sí, Ajá, lo ajá. disfrutas. Y se ve que lo disfrutas, porque Mucho. es así como Sí. alegría. Aunque sea Sí. solita, te digo que yo solita me caigo a toda madre. Fíjense que Qué buena onda. según las máscaras que yo les decía, cuando tenemos alguna herida de abandono, lo que se va generando es la dependencia, como tú decías, por ejemplo, ¿no? El ser aceptado. Cuando se tiene una herida de humillación, se vuelve uno como muy masoquista y de mayor, ya de adulto, se pone en segundo lugar. Siempre en primer lugar a los demás. Aunque tú no duermas, tú no Ay, ¿cuál era descansas. esa? Porque esa me humillación, identifica. la de La humillación. humillación. Sí es. Y bueno, hay muchas cosas, pero no hay tiempo. La de la traición es cuando te conviertes en muy controladora, ya de adulta. O sea, como que a veces te vas de un polo al otro. Al otro. O a veces te quedas más reafirmada en ese polo. La herida de la injusticia es cuando te vuelves muy perfeccionista, muy, muy rígida en tus cosas, meticulosa y de ahí no te quieres salir, ¿no? Angie. Sí, ¿confirmas o no confirmas? No es cierto, no, y muchas cosas. Entrelazadísimas, Sí. como les digo. Sí. Pero bueno, el chiste es reconocerlo, que eso no define a nuestro presente y seguir marchando para adelante. Ay, yo siento que sí define nuestro presente, pero Sí, el sí. punto es si lo tomamos positivo o no. Dale. Entonces, Es que es haces como, con- exacto, sí, cómo sí, lo tomamos. Seguir totalmente. trabajando Sí, además. Yo digo, a mí Sí. sí me define y soy así, soy muy, y doy acá, pero también debo de trabajar con medida, ¿no? Porque si no me voy como gorda en tobogán y ahí va todo. Y es que a lo mejor si no hubiéramos pasado por eso, no seríamos las que somos ahora. Exacto. Entonces, claro que- Y como que dice está. Mar, nos caemos bien, así nos caemos bien. Así es. Así es. Ay, chicas, pues se nos está terminando el show. Así es que bueno, ¿cómo queremos terminarlo? Bien y bonito. Sí, pues bien, pues muy contentas. Yo la verdad es que me gustaría que nos quedáramos con esta parte de decir, tal vez esto que nos pasó no está en nosotros, sino es que nosotros estemos mal. Más bien a lo mejor estábamos en el momento incorrecto, con las personas incorrectas y pues no con las herramientas que necesitábamos en ese momento. Pero hacerlo algo muy Así fue. bonito. Ujú. Yo pues me quedo con esta parte de el cómo lo tomemos. Yo recuerdo a mi papá cuando era niña, que tuvimos una época muy mala, que mi papá vendía en ese entonces enciclopedias de puerta en puerta, pero llegaba mi papá con nosotros y nos decía, y voy
a decirle así, y a ver, ¿y cómo ves? Y no sé qué. Entonces, esa imagen de mi papá la tengo siempre en la cabeza y digo, el punto no es lo que te sucede en la vida, es la actitud con la que vas a tomarlo y cómo te vas a enfrentar a la vida. Entonces, ay, papi, eso te lo agradezco mucho porque es una enseñanza tan Lo viste bonita con que el me dio. ejemplo, no Y nada lo más vi, con las palabras. Y lo vi con mi papá. Es correcto, qué bonito. Yo me quedo con la importancia que es concientizar lo que hemos vivido para poder cambiar. Yo creo que sí podemos cambiar nuestra historia, sí podemos escribir una mejor versión y que ese camino que hemos recorrido, cuales quieran que hayan sido las circunstancias, que haya sido de aprendizaje. Definitivamente así es, y yo me uno a todo lo que han comentado ustedes, estoy totalmente de acuerdo, y siempre, más que nada, es ese aprendizaje que venimos a vivir por algo, lo que nos tocaba trascender, y pues tratar de hacerlo lo mejor posible. Así Qué es. bueno tener también personas que son de un pensamiento positivo, que nos ayudan a sentir esa aspiración o inspiración, para sentir que no estamos solas, porque a pesar de que sí me caigo muy bien, todos necesitamos de todos, ¿no? Claro. Sí, así y es. como dices, por momentos. Entonces, Ajá. en el momento en el que lo necesitemos, porque también es válido decir, hoy no tengo ganas de ver a nadie. Ah, Quiero sí. estar conmigo, ¿no? Sí, claro, claro. Eso es El bonito ritmo también. siempre fluye y hay que hacerle caso porque por algo es. Así Pues es. esto fue un mar de temas. Muchísimas gracias por su atención. Un mar de temas con ellas. Y vamos a tener unas pláticas muy padres. Oigan, les late. Fíjense que yo no tomo nada de alcohol porque, como te comentaba a ti, me hace una reacción que no es nada agradable y no me gusta, ¿verdad? Oye, tú eres más Pero- bien de estas épocas, ¿no? De las que ya son desayunitos del, No. bonitos, y nosotros era borrachera, ¿no? La temporada. Bueno, ¿qué les parece si en la próxima hablamos de nuestros ejemplos de las borracheras que nos hemos llegado a poner en la juventud? Bueno, ¿Alguna ay, anécdota que tengan por ahí? A ver la qué siguiente vez no va a poder venir. Porque, ¿Qué crees que me voy a enfermar ese día? oye, ¿será porque se iban a echar todo el programa hablando ustedes dos o porque no tienen esa experiencia? No, la verdad yo no tengo esa experiencia. Ah, bueno, ya vamos a buscar otro tema. Ay, pues bueno, estamos muchísimas. Yo no sé si estamos todavía o no estamos todavía, pero bueno, nos despedimos y nos vemos a la Adiós. próxima. En Mar de Bye. Besos. Bye.